Muy buenos días, amados hermanos. Dios continúe bendiciéndoles a todos en esta hermosa mañana en que se han congregado para escuchar la palabra y glorificar a Dios. Es para mí un grande privilegio estar entre ustedes y poder hablarles a ustedes las cosas de Dios para este tiempo en que vivimos. Ya hoy será el último día en que estaremos con ustedes en esta mañana, y en la noche tendremos actividades, así es que antes que se me olvide, como ya les dije, de Puerto Rico les enviaron saludos a todos ustedes, los hermanos, y si ustedes tienen saludos para los hermanos de Puerto Rico, se los he de llevar también a ellos. Vamos inmediatamente a buscar en nuestras Biblias en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Ahí leeremos la Escritura. Vamos a comenzar en el verso 24. Este es el caso cuando enviaron los fariseos personas a preguntarle a Juan. Bueno, si desean tener un cuadro completo de lo que estaba aconteciendo allí, podemos leer comenzando en el verso 19. Dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 19 en adelante: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados de los fariseos eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, para que al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden ustedes sentarse.
Juan dijo acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. He aquí el hombre. Juan había anunciado que después de él venía un varón, venía un hombre, el cual era mayor que él, el cual era antes que él, y del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Juan había anunciado que después de él, detrás de él, venía uno mayor que él. Y cuando lo vio, le dijo al público que allí estaba: he aquí el hombre, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan conocía la manera en que el Señor en su primera venida habría de aparecer. Él sabía que Él vendría como el Cordero de Dios. Por eso Juan no lo podía anunciar como el león de la tribu de Judá. Él no podía decir: detrás de mí, después de mí viene un varón, viene un hombre. Y después, cuando apareciese ese hombre, decir: he aquí el hombre, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Juan no podía hacer eso porque él era el precursor de la primera venida del Señor. Porque presentar a ese varón, presentar a ese hombre como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, eso le tocaría al precursor, pero al precursor de la segunda venida. Por eso es que en el mensaje del precursor de la segunda venida del Señor, Él presenta al Señor en su venida como el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, Juan el Bautista estaba limitado a presentar al Señor en la forma en que estaba señalado en la Escritura, que sería la venida del Señor para aquel tiempo. La primera venida del Señor era como el Cordero de Dios. Y cuando apareció, cuando Juan le vio, Juan con su mensaje le señaló, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Este es el hombre, este es el varón del cual yo dije que venía después de mí. Por lo tanto, el profeta que vendría después del profeta Juan sería el profeta Mesías, sería el profeta en donde estaría cumplido el tipo y figura del Cordero Pascual que era sacrificado allá en la gran fiesta de la Pascua. Por lo tanto, Juan el Bautista tenía que presentarlo de la manera que le había sido mostrado que él aparecería, porque él estaría cumpliendo los tipos y figuras que estaban escritos en la ley. Él tenía entonces que estar en la escena en su primera venida, como estaba profetizado. Un precursor tiene una responsabilidad muy grande. La responsabilidad que tiene es la de preparar el camino al que ha de venir después de él. Y él está llamado y obligado a mostrar el trabajo, la labor, el ministerio y los tipos y figuras que estarán cumpliéndose en el precursado. Por eso un precursor es la cosa más grande que Dios envía antes
de la venida del Señor. Por eso Juan el Bautista fue señalado por el mismo Señor como el profeta más grande de todos los nacidos de mujer. ¿Por qué? Porque él fue el precursor de la venida del Señor. Él fue el que le preparó el camino. Todos los profetas anteriores a Juan habían hablado de la venida del Mesías, pero ninguno otro tuvo el privilegio de anunciar la venida del Mesías y luego decir: he aquí el hombre. Juan tuvo ese privilegio. Juan lo señaló. ¿Con qué? Con su mensaje. Aun si Juan se hubiese ido, su mensaje señalaba que el que venía después de él era el Mesías, que el que venía después de él era el que quitaría el pecado del mundo, que el que venía después de él era el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, que el que venía después de él era el que todos los demás profetas habían anunciado como el Mesías prometido. Por lo tanto, Juan podía decir: el próximo profeta que se levante después de mí es el profeta Mesías. Los demás profetas no podían decir eso. Isaías no sabía cuántos profetas más vendrían después de él, aunque sabía que a la larga alguno de los profetas que viniesen después de él, alguno de ellos sería el Mesías, pero no sabía si sería el próximo profeta que vendría después de él. Isaías no podía decir: después de mí viene un hombre, viene un profeta, el cual es el Mesías. Tampoco lo podía decir Jeremías, ni tampoco lo podía decir Ezequiel, ni ninguno otro de los profetas. Ni siquiera ellos podían decir: ustedes pueden contar y el quinto profeta que aparezca en la escena después de mí, ese será el Mesías. Ellos no podían decir eso porque ellos no sabían. Pero Juan el Bautista tenía el privilegio de saber que después de Juan, el próximo profeta que apareciese sería el Mesías. Por lo tanto, eso es un privilegio muy grande que tiene siempre el precursor de la venida del Señor. Puede siempre decir: después de mí, el próximo profeta de Dios que Dios envía a la tierra, el próximo profeta mayor será el Mesías, será el cumplimiento de la venida del Señor, porque cuando el Señor venga será un profeta. Por lo tanto, ese es un privilegio muy grande que tiene el precursor, y el precursor entonces tiene que describir la manera en que ha de venir ese del cual él está dando testimonio. Por lo tanto, en el mensaje del precursor siempre aparece la manera en que viene el Señor. Dice el precursor de la segunda venida del Señor, de la misma manera que es dicho aquí en el Evangelio según San Juan. Allá es dicho: en el principio era el Verbo, la palabra, y la palabra, el Verbo, era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y cuando el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿qué era? Era el profeta que vino después de Juan el Bautista. Cuando el Verbo se hizo carne, era un profeta. Porque esa es la manera en que el Verbo, la palabra, se hace carne. Y el precursor de la segunda venida del Señor
dijo: cuando el Señor aparezca sobre la tierra, será la palabra encarnada en un hombre. Ahí ustedes pueden ver la manera gloriosa y sencilla en que el precursor de la segunda venida del Señor señala la segunda venida del Señor. Él dice que será la palabra encarnada en un hombre. Y cuando la palabra se encarna en un hombre para cumplir una profecía como esa, cuando aparece la palabra encarnada en un hombre, lo que aparece en la escena entonces es un profeta. Porque siempre ha sido de esa manera. La primera venida del Señor fue la aparición en la escena de un profeta. Era la palabra encarnada en un hombre. Y así también es la segunda venida del Señor. Por lo tanto, podemos ver entonces que un precursor sabe lo que está precursando. Él sabe que le está preparando el fundamento al ministerio del próximo profeta que ha de venir, el cual él señala como la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, le tiene que preparar bien el terreno, le tiene que poner un buen fundamento para que él entonces tenga cómo trabajar, para que él entonces pueda hablar todo lo que tenga que hablar y el pueblo puede estar preparado para escuchar su voz, para recibir su mensaje y reconocerlo en su venida. Un precursor es de esa manera, tiene esa clase de labor. Y cuando aparece el precursado, el varón, el hombre del cual él habló, entonces ese hombre estará haciendo lo que dijo el precursor que haría el profeta que vendría después de él. Por lo tanto, ustedes pueden ver entonces que el mensaje de un precursor es un retrato de lo que será la realidad de la venida del precursado. Siempre es necesario tener entonces un retrato claro de lo que dijo el precursor, de lo que sería el precursado, de lo que sería el próximo profeta que vendría después de él. Porque entonces toda persona puede tomar ese retrato y entonces compararlo con la realidad, con el cumplimiento de lo que fue anunciado. Y tanto el retrato como la realidad, como la persona que ha sido anunciada que ha de venir, tienen que concordar. Por lo tanto, si el precursor anuncia al varón que ha de venir después de él como un profeta y lo identifica como el cumplimiento de la segunda venida del Señor, lo identifica como la venida del ángel fuerte, lo identifica como la gran luz que ha de venir, entonces toda persona teniendo ese retrato podrá entonces ver el cumplimiento real de eso que tiene en un retrato. El precursor también anuncia la venida del Señor como el león de la tribu de Judá. Él dice al pueblo: no teman, ya la venida del Señor está a la mano, la venida del león de la tribu de Judá está por acontecer. Por lo tanto, no teman porque ya todo está por ser efectuado. Entonces el Señor en su venida tiene que venir como el león de la tribu de Judá, tiene que venir con ese ministerio, tiene entonces que haber ya cambiado de cordero
a león. Tiene ya que haber cambiado también de sumo sacerdote a rey, porque esos son los ministerios del Señor. Están los ministerios del Señor para su primera venida y los ministerios del Señor para su segunda venida. Como cordero, Él es sumo sacerdote. Como león, Él es rey. Rey de la tribu de Judá. Por eso dice aquí el león de la tribu de Judá. Por eso entonces, como rey, Él es el hijo de David. Él es el que se sienta en el trono de David. Eso es para su segunda venida. Por lo tanto, eso es lo que Él en su segunda venida tiene que estar enseñando. Pero encontramos que el precursor, cuando habla de la venida del Señor, Él señala, Él identifica la segunda venida del Señor de la manera más sencilla, más simple que alguna persona pueda señalarla. Él la señala como la manifestación de Dios en simplicidad. Él dice que si no velamos, se nos pasará por alto y no lo veremos. Él también nos dice que cuando estas cosas estén cumpliéndose, lo que veremos será la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y cuando sea visto ese hombre, el mensaje del precursor dice: he aquí el hombre, he aquí el león de la tribu de Judá. Encontramos que a través de las edades del pasado, siempre Dios ha tenido hombres para utilizarlos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento Dios enviaba un profeta, se podía decir: he aquí el hombre enviado de Dios, he aquí el profeta de Dios. Cuando Dios, a través de las 7 edades de la iglesia, en cada edad envió a un hombre, a un mensajero, y lo identificó en el libro del Apocalipsis como el ángel mensajero a cada edad de la iglesia. Cada vez que aparecía un mensajero de esos enviados a una edad de la iglesia, se podía decir: he aquí el hombre. Se podía decir también: he aquí el hombre que encenderá la luz de esta edad que le toca a él encender. Así como era en el candelero o en el candelabro, que tenía 7 luces o 7 lámparas, y cada lámpara era encendida. Encontramos que cada lámpara o cada mecha representaba a un mensajero. Pero luego esa mecha tenía que ser encendida con el fuego de Dios para alumbrar su edad. Y cuando ese mensajero era encendido con el fuego santo de Dios, él comenzaba a alumbrar en su edad. Y ahí entonces estaba el hombre que podía encender la luz de su edad. Era entonces el hombre de Dios, el mensajero de Dios. Se podía decir: he aquí el hombre que ha encendido la luz de nuestra edad. Y así, en cada edad, fue de esa manera. Cuando llegó el tiempo de la tarde y apareció el cuarto Elías, se podía decir: he aquí el hombre
que enciende la luz de la tarde. He aquí la luz de la tarde manifestada. He aquí el hombre que es la luz de la tarde. Es la luz de la tarde y es la luz de la séptima edad de la iglesia. La luz séptima del candelabro. ¿Y qué era? Era un hombre. La luz era una luz espiritual. Esa luz espiritual brotaba a través de él. Él con su mensaje alumbraba espiritualmente a las gentes que vivían en esos días. Y la séptima luz, el séptimo mensajero, la luz de la tarde, alumbró a las gentes. ¿Para qué? Para que estuviesen esperando la luz de la mañana. Porque el precursor de la segunda venida del Señor lo que hizo fue dar testimonio de la segunda venida del Señor. Él, así como el sol de la tarde, da testimonio de que Él se va, pero después de Él vuelve el sol a salir en la mañana. No crean que cuando el sol en la tarde está alumbrando, está diciendo que no va a haber más sol por todo el resto de la vida, sino que Él lo que hace es que anuncia que después de Él, la próxima luz que se verá será la luz de la mañana del sol de justicia, naciendo para todos los hijos de Dios con salvación en sus alas. Él entonces no anuncia el sol en la noche de los escogidos, sino que lo anuncia en la mañana de un nuevo día espiritual en el plan de Dios. Ese nuevo día es el nuevo día de la tercera dispensación, porque ya la segunda dispensación ha terminado. Y la señal de que la segunda dispensación terminó fue que apareció la luz de la tarde. Y cuando apareció la luz de la tarde, ella testificaba que había terminado el día. Y si ustedes pueden observar en lo que es la tarde y la mañana, usted encontrará que en el libro del Génesis nos dice que los días comienzan en la tarde. Por eso nos dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Mañana el segundo día. Y luego sigue diciendo, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Y así sigue diciéndolo consecutivamente. Es que los días comienzan en la tarde. Después de las 6 de la tarde, normalmente comienza un nuevo día. Y a las 6 de la tarde ha terminado el día que se estaba viviendo. El día termina a las 6 de la tarde, más o menos de acuerdo a como sea en cada país. Termina a un horario así, y luego ahí mismo comienza el otro día. Hoy en día entre los gentiles los días terminan y comienzan a la medianoche. Pero en medio del pueblo hebreo los días comienzan y los días terminan en la tarde. Un día termina en la tarde y ahí comienza el otro día. Por eso es que en medio del pueblo hebreo el día de reposo comienza el viernes después de las 6 de la tarde, a la caída del sol. Porque ahí ha comenzado el sábado. Y así es en el plan de Dios, así es en lo espiritual. Los días comienzan y terminan en la tarde.
Cuando fue vista la luz de la tarde, encontramos que la luz de la tarde estaba terminando el día segundo, que es el día de la gracia, el día de la segunda dispensación, y allí también estaba entrelazándose el nuevo día. Estaba allí comenzando con la luz de la tarde el nuevo día dispensacional, que es la tercera dispensación. Por eso él podía decir: está comenzando una nueva dispensación, estamos doblando una esquina. Él podía decir todas estas cosas porque él era la luz de la tarde. Él, siendo el cuarto Elías, estaba alumbrando y anunciando un nuevo día que comenzaría plenamente cuando el sol en la mañana apareciese, lo cual es la segunda venida del Señor. Cuando la luz, cuando el sol nuevamente aparece, es en la mañana. Estaba en la tarde como el cuarto Elías. Estaba en la tarde como el precursor de la venida del Señor. El sol de la tarde anunciaba que el sol volvería en la mañana. Y cuando ese sol viniese, entonces sería la venida del precursado. Él, siendo el sol, en la tarde decía: después de mí, detrás de mí, viene otro. Detrás de mí viene un hombre, viene un profeta. ¿Y qué sería eso? Sería el sol de la mañana, porque sería el cumplimiento de la promesa mesiánica. Él podía entonces estar señalando que cuando el sol en la mañana se levantase, él podía decir entonces: él será el león de la tribu de Judá, él será el rey de reyes y señor de señores. Y cuando ustedes vean eso, he ahí el hombre. ¿Qué hombre? El hombre que sería la luz del sol de la mañana, porque el cuarto Elías era la luz del sol de la tarde. Pero ustedes pueden ver que el mismo sol que se esconde en la tarde es el mismo sol que se esconde, que sale en la mañana. Y siendo el sol de la tarde Elías dijo: yo recorreré este camino una vez más. Está hablando como el sol en la tarde, pero dice: lo recorreré nuevamente. Así es que hace el sol. Y el sol en la tarde, cuando se está ya ocultando, él dice: lo recorreré nuevamente el camino que había recorrido el sol el día anterior, la dispensación anterior. Él la vuelve a recorrer en el nuevo día. Y en la tarde, él anuncia que ha de regresar. Elías dijo que regresaría. Y conforme a la promesa divina, Elías ministra por quinta vez en estos días finales, cumpliendo así el regreso de Elías. Cuando nuevamente se recorre el camino una vez más, es en el nuevo día, y Elías, que dijo que regresaría, entonces estará presente. Porque en la venida del Señor es conforme al orden de su venida con Moisés y con Elías. Por lo tanto, entonces el ministerio de Elías estará por quinta vez sobre la tierra, recorriendo el camino una vez más.
no más veces, sino una vez más, por última vez. Por lo tanto, Dios estará en la escena. Dios estará en la escena para cumplir esas promesas. Y lo que Elías dijo que habría de hacer, Él lo hará. Ustedes pueden ver a través de la Escritura que Dios le dijo al primer Elías que ungiera a Jehú como rey de Israel y que ungiera también a Hazael como rey de Siria y a Eliseo como profeta sucesor. Elías fue y ungió a Jehú. Luego también encontramos que ungió o le tiró el manto a Eliseo. Pero encontramos que nunca fue a ungir a este otro rey. Nunca fue a ungir a Hazael. Y Dios le dijo que lo fuese a ungir. ¿Se le olvidaría a Elías? No se le olvidó. ¿Sería que Elías no tuvo tiempo? No. Él tendría tiempo, porque Elías estaría ministrando sobre la tierra por 5 veces. Por lo tanto, toda cosa que ha sido prometido que Elías ha de hacer, si no lo hace en la primera vez, en el primer ministerio, lo hace en el segundo ministerio. Y si no lo hace en el segundo, lo hace en el tercero. Y si no lo hace en el tercero, lo hace en el cuarto. Y si no lo hace en el cuarto ministerio, entonces lo tiene que hacer en el quinto ministerio, que es el último ministerio o la última etapa del ministerio de Elías. Pero Elías lo hace como fue prometido. Por eso encontramos que Dios le dijo a Elías que ungiera a estos 2 reyes y a Eliseo como profeta, y solamente ungió a un rey y a Eliseo, y luego no había ungido a el otro rey. Pero cuando se fue Elías, el espíritu ministerial de Elías vino sobre Eliseo en una doble porción, y Eliseo fue ungido con el espíritu ministerial de Elías. Los que le vieron en aquellos días abriendo el Jordán con el manto de Elías, dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Y era así. Eliseo entonces vino a ser el segundo Elías. Es el espíritu ministerial de Elías en otro hombre. Luego encontramos que fue Eliseo el que fue a ungir al rey, el cual no había sido ungido por Elías. Pero era Elías el que lo estaba ungiendo, porque el espíritu ministerial de Elías estaba en Eliseo. Eliseo entonces era el segundo Elías. Y las otras cosas que fueron dichas que Elías habría de hacer, que habría de preparar el camino para la venida del Señor, encontramos que Juan el Bautista fue el que preparó el camino para la primera venida del Señor. Pero Juan el Bautista, en el espíritu ministerial, en su ministerio, él también era Elías. El espíritu ministerial de Elías estaba sobre él. Por lo tanto, Elías precursó la primera venida del Señor. Y luego, el resto de lo que Elías habría de hacer, tendría 2 personas más, en los cuales el espíritu ministerial de Elías se manifestaría. La próxima persona en que se manifestaría
sería el precursor de la segunda venida del Señor. Y ese fue William Marion Branham. En él reposó el espíritu ministerial de Elías. Y con ese espíritu ministerial, él precursó la segunda venida del Señor. Y luego, la próxima vez que el espíritu ministerial de Elías unge a otro hombre, será en el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Porque el Señor vendrá con Moisés y con Elías. Él vendrá con el ministerio de Moisés y con el ministerio de Elías. En el que se cumpla la segunda venida del Señor, también se cumplirá la venida de Elías por quinta vez y la venida de Moisés por segunda vez. Es el espíritu ministerial de Elías y el espíritu ministerial de Moisés en un hombre. Porque Dios no tiene a dos profetas mayores al mismo tiempo. Pero si tiene dos ministerios mayores al mismo tiempo para ministrar a la misma vez, entonces en un hombre Él los coloca a los dos. Por eso entonces, en el último hombre en que esté el espíritu ministerial de Elías por quinta vez, estará el espíritu ministerial de Moisés por segunda vez, y estará cumplida la segunda venida del Señor. Y con esa manifestación de Dios, Él concluirá, Él completará toda su labor, y Él sellará su obra con broche de oro. Él entonces estará realizando lo que Él prometió. Y el mensaje del precursor de la segunda venida del Señor introducirá ¿a quién? Introducirá al Señor en su segunda venida. El cuarto Elías dijo: si yo no estuviese sobre la tierra cuando Él llegase, cuando Él apareciese, mi mensaje lo introducirá a Él al mundo. Por lo tanto, es el mensaje del precursor de la segunda venida el que presenta al Señor en su venida como el hombre que fue prometido que habría de venir. Y es el mensaje entonces el que dice: he aquí el hombre, he aquí el ángel fuerte que ha descendido del cielo, he aquí Moisés, he aquí Elías, he aquí el Señor en su segunda venida, he aquí el hombre en donde está realizada esta manifestación divina. Es el mensaje del precursor entonces el que da ese testimonio. Y Él en su venida se identificará con lo que fue hablado de Él. Él se identificará en la palabra. Él se identificará con la profecía mesiánica. Él se identificará con todo lo que fue hablado de Él para su venida. Por lo tanto, Él no estará dando testimonio de sí mismo, sino que estará tomando el testimonio que ya está dado de Él. Y entonces, ese será su testimonio. Así como Juan el Bautista también, él de sí mismo no dio testimonio, sino que tomó el testimonio que el profeta Isaías dio del precursor de la primera venida, y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Así también podrá decir en su venida el Señor en este tiempo final, porque así también Él lo dijo en su primera venida. Él iba a la Escritura,
Él en una ocasión les dijo a la gente cuando se escandalizaron de él, les dijo: ¿no habéis leído la piedra que los edificadores desecharon? Ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo para los que son desobedientes a la palabra de Dios. Él se estaba identificando con eso que el profeta Isaías decía, porque las gentes estaban tropezando en él. Y él entonces se identificó como la piedra de tropiezo, la piedra de escándalo y la piedra desechada por los edificadores. Él mostró que lo desechaban porque él era esa piedra. Él mostró que tropezaban con él porque él era la piedra de tropiezo. Y él en su venida en este tiempo final se identificará con todo lo que está escrito de él para su segunda venida. Por lo tanto, él podrá citar todo lo que está escrito de él y podrá aplicarlo para este tiempo cada vez que se cumpla algo en su ministerio. Por ejemplo, cuando surgen ciertas cosas en medio de este tiempo y son realizadas ciertas cosas que quizás algunas gentes no comprenden, entonces él podrá ir a la Escritura y señalar que así estaba escrito y así era necesario que fuese cumplido. Por ejemplo, dice, para cuando él sea recibido por su pueblo y sea reconocido él en su venida en carne humana y sea entonces recibido como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y así sea recibido y proclamado por su pueblo. Para los que se escandalicen cuando eso sea visto por las gentes, él podrá decirles: ¿no habéis leído lo que dijo el cuarto Elías? Lo que dijo el precursor, cuando el Espíritu Santo se encarne, sus santos le coronarán Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No habéis leído eso? ¿No habéis leído que eso sería realizado de esa manera? ¿Por qué entonces han de tropezar cuando ven el cumplimiento de lo que fue profetizado? ¿No habéis leído también que vendría uno en este tiempo final y que su pueblo estaría diciendo: sana al Rey que viene en el nombre del Señor? ¿No lo habéis leído en el mensaje del cuarto Elías titulado un monte, o titulado más bien ¿cuál es la atracción en el monte? Página 22 y 23 en español. ¿No habéis leído eso? Así está escrito y así está hablado en ese mensaje, lo cual es una profecía que será realizada en este tiempo, así como la profecía de la página 134 en español del libro de los sellos. ¿No habéis leído también en la página 256 del libro de los sellos, cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra será la palabra encarnada en un hombre? ¿No habéis leído eso para saber que la segunda venida del Señor sería la palabra hecha carne en un hombre, en un profeta? ¿No habéis leído entonces que cuando la segunda venida del Señor fuese realizada, lo que se vería sería un profeta en la escena,
en el cual se estarían cumpliendo todas esas profecías mesiánicas. Si no habéis leído todo eso y estáis tropezando, recuerden también que fue dicho que la piedra que los edificadores desecharon es piedra de tropiezo y roca de escándalo para hacer caer. Por lo tanto, el que tropieza en lo mismo que tropezaron en la primera venida del Señor. Tropezaron en un hombre, pero ese hombre era el profeta que vino después del precursor. Era el profeta en el cual estaba cumplida la promesa mesiánica. Y se podía decir, he aquí el hombre. Juan dijo, he aquí el hombre, he aquí el Cordero de Dios. Por lo tanto, en la venida del Señor se podrá nuevamente decir, he aquí el león de la tribu de Judá, he aquí el Rey de reyes y Señor de señores, he aquí el hombre. Por lo tanto, tenemos que estar con nuestros ojos abiertos en este tiempo en que vivimos. Todas estas maravillas que han sido habladas para este tiempo final fueron tipificadas en el tiempo pasado. Encontramos que nos es dicho que un ángel fuerte desciende del cielo y pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. También encontramos que en el tiempo del profeta Daniel había también, y él vio a uno con sus pies sobre las aguas. Él lo vio sobre el río, y a cada lado de él vio a un arcángel. A cada lado de los ríos había un arcángel. Uno era Gabriel y el otro era Miguel. Pero había uno sobre las aguas del río. Y eso mismo es lo que vio Juan en Apocalipsis 10. A uno poniendo su pie sobre las aguas. Y encontramos también que el Señor Jesús en una ocasión, cuando había ya alimentado a 5,000 personas con los panes y los peces, luego mandó a sus discípulos a que se fueran en la barca, y ellos se fueron, y Jesús se fue a orar al monte. Pero ya en la noche había una tempestad y estaba azotando a la barca de los discípulos, y el Señor Jesús apareció caminando sobre las aguas. Cuando apareció caminando sobre las aguas, ya era de noche, estaba muy oscuro, y en una tempestad entonces la noche se hace más oscura. Encontramos que los discípulos, cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua, se atemorizaron, pues las olas eran muy inmensas, la tempestad era muy grande, y Jesús caminando sobre las aguas, venían esas olas gigantes, y él sobre las olas también caminando. Encontramos que todos los discípulos se maravillaban y decían, es un fantasma. No podían concebir de que fuese el Señor. Pero el Señor, acercándose a ellos, les dice, no temáis, soy yo. Pedro, cuando le escuchó, seguidamente dijo, Señor, si eres tú, sí que yo vaya a ti, caminando sobre las aguas también. Jesús le dijo, ven. Pedro comenzó a caminar, pero viendo la tempestad, viendo las olas, se llenó de miedo y tuvo temor. Se llenó de miedo y dudó, y al dudar comenzó a hundirse. Comenzó entonces a gritar, a clamar,
Señor, sálvame, sálvame que perezco. Pedro era un buen nadador, pero en una tempestad no hay buenos nadadores. En una tormenta en el mar no hay buenos nadadores. Pero había uno sobre las aguas que no tenía que nadar. Él no tenía ni siquiera que saber nadar, porque él caminaba sobre las aguas. En esos momentos se podía decir, para ese momento de emergencia, para ese momento en que se necesitaba la ayuda de alguien que tuviera el poder, que tuviera las facilidades y que tuviera la autoridad y que pudiera salvar a Pedro y salvar a todos los discípulos que estaban en la barca que ya se quería hundir. Había uno allí del cual se podía decir, he aquí el hombre. Y ese hombre era el Señor. Él estaba allí, aunque lo habían confundido y lo habían comparado con un fantasma. No era un fantasma, era una realidad. Y él probó que él era una realidad cuando salvó a Pedro y cuando entró a la barquilla y la tempestad se calmó. Allí estaba el hombre que podía hacer las cosas posibles porque sabía cómo hacerlo. También allí estaba el que había prometido estar con ellos y cuidarlos. Allí estaba la promesa mesiánica hecha una realidad. Encontramos que era de noche y la venida del Señor, la segunda venida del Señor, está prometida, que el mundo estará de noche cuando sea realizada la venida del Señor como ladrón en la noche. Y Él vendrá caminando sobre las aguas. Por eso pone un pie en el mar, en las aguas, y el otro sobre la tierra. Las aguas representan a pueblos, naciones, lenguas y gentes. Por lo tanto, Él estará caminando sobre las aguas tempestuosas, pero Él vendrá para el favor de sus escogidos, para la bendición de sus escogidos. También las aguas representan la palabra de Dios, pero las aguas tempestuosas representan el mundo, representan las naciones, los pueblos, representan todas estas cosas de las cuales nosotros ya tenemos conocimiento. Por lo tanto, Él aparecerá de esa manera. Y de momento, muchas personas también, como los discípulos, podrán pensar que es un fantasma, que es algo irreal, pero será algo real. Muchas personas podrán pensar que no es una realidad, la venida del Señor, pero sí, es una realidad lo que estarán viendo todos los hijos de Dios, aunque de momento no lo entiendan así. Pero a medida que el tiempo pase y Él haga las cosas que tiene que hacer, los hijos de Dios comprenderán que es una realidad. Por lo tanto, nuestro tema en esta ocasión es: he aquí el hombre. He aquí el hombre que viene caminando sobre las aguas. He aquí el hombre que puede encender en la luz de la mañana, la luz del sol de un nuevo día, así como la luz del sol de la tarde le encendió el cuarto Elías, el precursor de la segunda venida del Señor. La luz de la mañana
la enciende el Señor en su segunda venida. Por eso Él es la luz del mundo. Él es la luz de su pueblo. Él es la luz que ilumina a todos los hijos de Dios y les da el entendimiento de la palabra de Dios. Por eso Él viene con el librito abierto para dárselo a conocer a todos los hijos de Dios. Ellos entonces comprenderán, ellos entonces entenderán, porque los entendidos entenderán en estos días finales. Porque aquí estará el hombre que desciende del cielo, el ángel fuerte, en carne humana manifestado. ¿Para qué? Para darle a conocer a todos los hijos de Dios estas cosas que le han sido prometidas. He aquí el hombre. Nuestro tema de esta mañana creo que ha sido bien entendido por todos nosotros. Por lo tanto, no hay nada más que decir en esta mañana. He aquí el hombre. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, y será hasta la noche, Dios mediante, en donde estaremos proyectando una película si hay las facilidades. Vamos por aquí a ver si hay las facilidades. El hermano Palacio o el hermano Julio, no sé si tienen las facilidades para esta noche. Va a pasar la película en esta noche. En esta noche se estará proyectando una importante película que es de interés para toda persona. Se titula Un cambio en la historia, en donde se mostrarán los cambios que han habido en los tiempos pasados, en dispensaciones y en generaciones pasadas, los cuales no han sido entendidos por mucha gente y por muchos reyes y por muchas naciones, pero que Dios los ha efectuado y el fruto de esos cambios han sido vistos más adelante. Así es que todos están invitados para esta noche y la hora será, vamos a decirle también la hora a la cual vamos a comenzar, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde estarán aquí preparados para comenzar la actividad y pasar esa importante película. Así es que ya a las 5 de la tarde pueden estar por ahí para disfrutar de las bendiciones que Dios nos tiene para esta noche. Así es que ya ustedes saben, todos están invitados. Traigan también a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares, a todos los que usted pueda, para que vean esa importante película que nos habla de las cosas divinas de una manera sencilla para que todos puedan entender. Así es que Dios les bendiga a todos y en la tarde nuevamente aquí.